Vamos a reparar esta maleta que tiene una fisura en la parte inferior al lado de la rueda. Vamos a usar fibra de vidrio con resina. Empezamos desarmando, sacamos los 3 tornillos. Ahí vemos la fisura. Primero colocamos pegamento de secado rápido, la gota mágica. Agarramos unos clavitos de grapadora, o puede ser también el gancho típico. Los separamos con un alicate y los vamos colocando justo en la ranura. Podemos ponerle más pegamento y pegarlos así como se ve en la imagen. Agarramos un soldador y le ponemos en la punta un tornillo, y de esta manera vamos a ir calentando cada clavito y se va a ir incrustando en el plástico de la maleta. Ahí lo pongo en cámara rápida. Una vez que terminamos de incrustar todos los clavitos, emparejamos el plástico, que seguramente queda con desniveles. Y ahora agarramos cualquier plástico y lo derretimos encima de toda la soldadura que hicimos. Ahí lo pongo en cámara rápida. Dejamos el plástico bien plano, y una vez que se derrite colocamos nuevamente pegamento. Ahí vemos cómo quedó, bastante sólido. Y ahora empezamos a preparar la fibra de vidrio con resina. Primero cortamos la fibra de vidrio según el tamaño de la rajadura que tenga la maleta. Después agarramos cualquier envase de plástico y preparamos la resina con el catalizador. El catalizador se pone 1% según la cantidad de resina. Es decir, si usamos 50 gramos de resina, se colocan 0.5 gramos de catalizador. Yo les recomiendo que hagan de a poco, y si les falta hacen más. Ahora mezclamos y vamos colocando de a poco la resina. Con una cuchara colocamos una primera capa y ponemos la fibra de vidrio sobre la resina. Esto es un proceso lento, hay que hacerlo con mucha paciencia, porque la fibra de vidrio demora un ratito en humedecerse. Entonces hay que poner la resina, hacer así como hago en el video con un palito, ir presionando de a poco y esperando que se vaya humedeciendo. Le vamos agregando más resina. Acá el video está acelerado, la realidad es que tarda un poquito más el proceso para que se humedezca la fibra de vidrio. También la idea de usar el palito es para ir dándole forma. Yo ahí le estoy dando la forma que tiene la maleta, que tiene como un desnivel ahí en donde va la rueda. Entonces lo presiono para darle forma. No hay problema si tapamos los agujeros. De todos modos, cuando se seque la fibra de vidrio, con un taladro se rehacen los agujeros.
le agregamos más resina y verificamos que no se levante, porque a veces tiende a levantarse un poquito la resina. Una vez que terminemos, hay que dejar secar. El secado depende mucho del clima, si es caliente, si es frío. Entonces yo lo dejé 24 horas. Ahí vemos el resultado, quedó muy bien, muy duro. Yo ya reparé otras maletas de esta manera. Es un método muy bueno, muy resistente. Bueno, hacemos los huecos y vemos la dureza del material. Ahora agarramos el soldador y emparejamos la rajadura. Podemos también lijarlo y comprar una pintura parecida y pintarlo, y quedaría muy bueno, muy prolijo. Listo, ahora armamos, ponemos los tornillos y ponemos la rueda para ver si queda bien. Ahí vemos cómo quedó muy bien, muy duro. Perfecto.